Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. La Academia de Combate Sepian flotaba en el vacío entre tres sistemas estelares, un monumento a la cooperación interespecies que, de alguna manera, lograba verse a la vez magnífica y ligeramente ridícula. Imaginen, si quieren, una estructura diseñada por un comité donde cada miembro insistió en que las preferencias arquitectónicas de su especie estuvieran representadas. El resultado era una aguja cristalina que sobresalía de una esfera metálica, envuelta en curvas orgánicas y rematada con lo que generosamente podría llamarse florituras artísticas, pero que sospechosamente parecía el tope de puerta más caro de la galaxia. Dentro de este testamento al compromiso diplomático, los mejores guerreros de 47 especies diferentes se reunían para aprender el antiguo arte de golpearse mutuamente hasta perder el sentido en nombre del entendimiento mutuo. Los fundadores de la Academia, en su infinita sabiduría, habían determinado que nada fomentaba la armonía interespecies tanto como la violencia ritualizada bajo supervisión académica. La ironía aparentemente pasaba desapercibida para seres que podían calcular trayectorias en el hiperespacio, pero no podían reconocer sus propias contradicciones. Las salas de entrenamiento zumbaban con el caos controlado de una mutilación organizada. En una esquina, un grupo de soldados de choque de la hegemonía practicaba su movimiento característico de convertir a sus oponentes en arte abstracto mediante pura fuerza cinética. Cerca de allí, los arácnidos, similares a arañas, demostraban por qué tener 8 extremidades se consideraba antideportivo en la mayoría de los deportes de combate civilizados. Los representantes del colectivo cristalino permanecían inmóviles, comunicándose a través de frecuencias armónicas que sonaban como campanas de viento discutiendo, mientras ocasionalmente destrozaban muñecos de práctica con estallidos sónicos que hacían doler los dientes a los espectadores. Cada especie aportaba su propia marca particular de arte marcial a la academia. Los Borak empleaban su camuflaje natural para practicar la desaparición en pleno combate, lo que provocaba un desafortunado número de accidentes cuando los instructores chocaban con estudiantes invisibles. Los señores de las mareas, acuáticos, habían insistido en cámaras de entrenamiento llenas de agua, creando una pesadilla logística que los administradores de la academia seguían calculando 17 años estándar después. Y luego estaban los seres de energía del consorcio Nebula, que trataban el combate físico con la misma fascinación perpleja que la mayoría de las especies reservaban para formas de arte antiguas o códigos fiscales particularmente complejos. Pero quizás ninguna especie abordaba el entrenamiento de combate con el mismo estilo teatral que los altarianos. Estos poetas guerreros de 4 brazos habían elevado la lucha a un arte escénico, completo con poses dramáticas, discursos floridos previos a la batalla y una desafortunada tendencia a criticar la técnica de su oponente mientras intentaban simultáneamente someterlo a golpes. Veían cada combate de entrenamiento como una oportunidad para demostrar no solo destreza física, sino expresión artística, superioridad moral y lo que llamaban estética de combate. El programa de combate amistoso de la Academia había sido diseñado por seres que claramente nunca habían conocido a un guerrero real. El concepto era bastante simple: emparejar a estudiantes de diferentes especies para ejercicios de combate controlados que fomentarían el respeto y el entendimiento mutuo. La realidad implicaba una serie compleja de exenciones médicas, protocolos de seguridad específicos para cada especie y una prima de seguro que haría temblar a los gobiernos pequeños. Los instructores sostenían que estos ejercicios promovían el intercambio cultural, aunque lo principal que se intercambiaba parecían ser moretones y, ocasionalmente, algún apéndice roto. Las adiciones recientes a la lista de la Academia incluían varias especies que la comunidad galáctica consideraba con diversos grados de curiosidad y condescendencia. Los humanos caían firmemente en la última categoría. Estos mamíferos bípedos habían tropezado en el escenario galáctico con toda la gracia de un soldado de la hegemonía borracho en una recepción diplomática. Su tecnología era primitiva. Su comprensión de la política galáctica era adorablemente ingenua. Y sus capacidades físicas eran, según todas las mediciones científicas, completamente impresionantes por su mediocridad, lo que convertía su aceptación en la Academia de Combate Sepian en una especie de chiste galáctico.
Bexcarat había escuchado este chiste aproximadamente 437 veces desde que llegaron los humanos, y todavía le parecía divertido. El heredero al trono altariano medía casi 2,5 metros de altura cuando se molestaba en enderezar los hombros, algo que rara vez hacía porque la postura altariana adecuada requiera una ligera inclinación hacia adelante que sugería preparación para el combate mientras mantenía la dignidad artística. Sus antebrazos se movían con precisión practicada, cada uno capaz de una acción independiente que le había valido la victoria en 47 combates consecutivos de entrenamiento. No es que nadie estuviera contando, excepto Bex, quien definitivamente lo hacía. Su historial de combate era material de leyenda en la academia, aunque él prefería pensar en ello como el resultado natural de una crianza superior, un entrenamiento extenso y lo que modestamente llamaba sensibilidad artística de combate inherente. El enfoque altariano de la guerra enfatizaba los movimientos fluidos, el posicionamiento estratégico y la importancia de verse magnífico mientras se derrotaba a los oponentes. Bex había dominado los tres principios, más el igualmente importante cuarto principio de discutir las propias victorias con la humildad apropiada y frecuentes referencias a las implicaciones filosóficas del combate. La sesión de entrenamiento matutina encontró a Bex observando al contingente humano con el tipo de tolerancia perpleja generalmente reservada para niños pequeños que intentan matemáticas complejas. Había 12 de ellos dispersos por la academia, cada uno más risiblemente frágil que el anterior. Se movían con una eficiencia peculiar que carecía del estilo dramático del entrenamiento de combate adecuado, hablaban en voz baja, lo que sugería sabiduría o la incapacidad de proyectar la voz adecuadamente, y parecían demasiado tranquilos para seres cuyo planeta natal supuestamente presentaba el tipo de peligros ambientales que darían pesadillas a la mayoría de las especies. Los instructores habían abordado inicialmente la fisiología humana con fascinación científica. La doctora Seid, una reconocida xenobióloga del colectivo cristalino, había pasado semanas estudiando las tablas anatómicas humanas con el tipo de enfoque intenso generalmente reservado para rompecabezas particularmente desafiantes. Su conclusión, entregada en armónicos que se traducían aproximadamente como un desprecio académico, fue que los humanos representaban una curiosidad evolutiva en lugar de una especie guerrera legítima. Observen la distribución de la musculatura, había explicado a sus colegas, con su forma cristalina repicando suavemente mientras señalaba las pantallas holográficas. Ratios de palanca ineficientes, parámetros de flexibilidad limitados y una estructura esquelética que parece diseñada por un comité. Su sistema cardiovascular muestra promesa, pero el paquete general sugiere una adaptación para la persistencia en lugar de la excelencia en el combate. Los otros instructores habían asentido con sabiduría, archivando esta información bajo interesante, pero irrelevante en última instancia. Los humanos estaban allí como parte de alguna iniciativa diplomática que ninguno de ellos entendía completamente, y su papel era proporcionar educación independientemente de las aparentes limitaciones de la especie. Si los humanos deseaban avergonzarse en combates amistosos, bueno, eso también era una experiencia de aprendizaje. Beck se había encontrado emparejado con varios oponentes a lo largo de su mandato en la academia. Cada encuentro añadía otra victoria a su historial cada vez más impresionante. Había derrotado a soldados de choque de la hegemonía mediante una técnica superior, superado en maniobras a los arácnidos a pesar de su ventaja numérica de extremidades, e incluso logrado ganar puntos contra seres de energía prediciendo sus patrones de manifestación. Sus victorias siempre iban acompañadas de discursos amables sobre el honor de enfrentarse a oponentes tan dignos, pronunciados mientras sus adversarios derrotados aún se recuperaban de cualquier técnica de combate artística que hubiera empleado. Las apuestas que inevitablemente se formaban alrededor de los combates de la academia reflejaban el consenso general sobre las capacidades humanas. Las probabilidades de cualquier victoria humana comenzaban en aproximadamente 1.000 a 1 y empeoraban a partir de ahí. Los corredores de apuestas, operados principalmente por estudiantes emprendedores de especies con inclinaciones matemáticas naturales, inicialmente se habían negado a aceptar apuestas en combates humanos, citando preocupaciones sobre tomar dinero bajo falsas pretensiones. Lo que hizo aún más sorprendente cuando Riley Chen dio un paso al frente durante los anuncios de emparejamiento de rutina y aceptó tranquilamente el desafío de Bex. La hembra humana medía aproximadamente 1,80 metros,
Poseía los dos brazos estándar con los que su especie aparentemente estaba satisfecha y se movía con una economía de movimiento que sugería una confianza suprema o una ignorancia completa de donde se estaba metiendo. Su cabello oscuro estaba recogido hacia atrás en un estilo práctico que enfatizaba la función sobre la forma, y su expresión mantenía el tipo de calma neutral que podría indicar serenidad sino la ausencia total de instintos de supervivencia funcionales. Bex la miró con el tipo de interés cortés que podría mostrar ante una exhibición inusual en un museo. Ella era, tenía que admitir, un ejemplo razonablemente atractivo de su especie, aunque eso era un poco como admirar la artesanía de una espada de madera mientras se está de pie junto a un cañón de plasma. El hecho de que se hubiera ofrecido como voluntaria para un combate contra él sugería un coraje admirable o un malentendido fundamental de la física básica. «Aprecio tu entusiasmo», dijo Bex, su voz cargada con el tipo de amabilidad condescendiente que hizo que varios estudiantes cercanos hicieran una mueca. «Quizás podríamos comenzar con algunas demostraciones de técnica básica. Odiaría que te lesionaras durante lo que debería ser una experiencia educativa». La respuesta de Riley fue un leve asentimiento que podría haber significado cualquier cosa, desde acuerdo hasta reconocimiento, o el equivalente humano de un saludo guerrero. Su silencio era misterioso o indicaba que su especie aún no había desarrollado estrategias de comunicación verbal sofisticadas. Las probabilidades de apuestas cambiaron inmediatamente a 1.500 a 1, con varios estudiantes colocando lo que consideraban apuestas caritativas a que la humana duraría más de 30 segundos. La arena principal de la academia podía acomodar a aproximadamente 300 espectadores, aunque rara vez alcanzaba su capacidad excepto durante combates de exhibición o cuando se esperaba que alguien hiciera algo particularmente espectacular o vergonzoso. La noticia del emparejamiento karate-humano se había extendido a través de las redes de chismes de la academia con la velocidad que solo los desastres verdaderamente entretenidos podían lograr. Los estudiantes llegaban en grupos, acomodándose en posiciones de visualización con el tipo de regocijo anticipado generalmente asociado con fenómenos naturales o bromas pesadas particularmente elaboradas. Los instructores se reunieron con su habitual desapego académico, con tabletas de datos listas para registrar observaciones para un análisis posterior. La forma cristalina de la doctora Seit resonaba con armónicos que sugerían curiosidad científica mezclada con preocupación por la seguridad del estudiante. El instructor Bor, un enorme veterano de la hegemonía cuya piel llena de cicatrices contaba historias de 100 batallas reales, mantenía su expresión habitual de profesionalismo estoico mientras se preguntaba en privado si el seguro de la academia cubría combates espectacularmente unilaterales. El filósofo de combate Franks, el instructor altariano responsable de mantener los estándares de combate artístico de su especie, observaba los preparativos con particular interés. Bex era su estudiante más prometedor, un joven guerrero que combinaba la habilidad natural con una base filosófica adecuada. Este combate representaba una oportunidad para demostrar la superioridad de combate altariana mientras proporcionaba beneficios educativos para una especie menos avanzada. El hecho de que probablemente terminaría rápido era simplemente una limitación desafortunada de la condición humana. La arena en sí contaba con superficies adaptativas que podían ajustarse para acomodar los requisitos ambientales de diferentes especies. Para este combate, la configuración se mantuvo en condiciones atmosféricas galácticas estándar, lo que no favorecía a ninguno de los participantes en particular, aunque eliminaba cualquier ventaja de localía. Las barreras de seguridad zumbaban con campos de energía diseñados para contener cualquier efecto de combate que pudiera amenazar a los espectadores, mientras que las estaciones médicas estaban listas con protocolos de emergencia específicos para cada especie. Bex entró en su ritual de meditación previo al combate, una serie fluida de movimientos que demostraban su dominio de las 4 formas sagradas mientras calentaba sus múltiples apéndices. Cada gesto tenía un significado filosófico, representando diferentes aspectos de la filosofía de combate altariana: agua que fluye para la adaptabilidad, viento ascendente para la velocidad, montaña firme para la defensa y rayo para el momento decisivo de la victoria. La actuación fue tanto un calentamiento práctico como una declaración artística diseñada para intimidar a los oponentes mientras inspiraba la apreciación adecuada de los observadores. Riley, mientras tanto, realizó lo que caritativamente podría llamarse ejercicios de estiramiento. Se dobló y giró con eficiencia metódica,
probando la flexibilidad de las articulaciones y la respuesta muscular sin ninguna consideración estética aparente. Su preparación carecía de profundidad filosófica, mérito artístico o incluso un estilo dramático básico. Bien podría haberse estado preparando para levantar objetos pesados o realizar tareas de mantenimiento de rutina. El contraste no pasó desapercibido para los espectadores reunidos, quienes susurraban observaciones sobre la diferencia entre la verdadera cultura guerrera y lo que fuera que los humanos hacían en su lugar. Varios académicos garabateaban furiosamente notas sobre el comportamiento humano previo al combate para un análisis antropológico posterior, aunque sus conclusiones probablemente se centrarían más en la aparente falta de comprensión ritualística de la especie que en cualquier visión real del combate. Cuando el combate comenzó oficialmente, Beck se acercó con la gracia confiada de un maestro artesano, demostrando su arte a estudiantes agradecidos. Sus primeros movimientos fueron deliberadamente lentos y controlados, diseñados para mostrar la técnica adecuada mientras le daba a su oponente tiempo para apreciar las diferencias fundamentales en sus respectivos niveles de habilidad. Empleó la técnica de la flor de apertura, una forma clásica altariana que utilizaba los 4 brazos en un patrón coordinado destinado a abrumar a los oponentes mediante pura complejidad técnica. Riley respondió retrocediendo y manteniendo la distancia defensiva, que era exactamente lo que todos esperaban. Sus movimientos eran económicos en lugar de elegantes, enfocados en evitar el contacto en lugar de participar en un intercambio de combate adecuado. Esto confirmó la sabiduría predominante sobre las limitaciones de combate humano. Estaban hechos para huir en lugar de quedarse y pelear. La multitud murmuró con aprecio mientras Beck presionaba su ventaja, forzando gradualmente a la humana hacia el borde de la arena a través de un posicionamiento y técnicas superiores. Durante los primeros minutos, el combate procedió exactamente como se predijo. Beck demostró varias formas clásicas, mientras Riley evitaba, esquivaba y generalmente se comportaba como alguien que entendía sus desventajas fundamentales. El guerrero altariano ocasionalmente asestaba toques ligeros que habrían sido golpes devastadores en un combate real, cada uno acompañado por una breve pausa para asegurar que su oponente no estuviera herida y fuera capaz de continuar el ejercicio educativo. Las casas de apuestas comenzaron a pagar a los ganadores tempranos a medida que la conclusión inevitable del combate parecía cada vez más obvia. Los estudiantes que habían apostado a que la humana duraría más de 5 minutos ya estaban gastando mentalmente sus ganancias, mientras que los pocos optimistas que habían apostado a 10 minutos comenzaban a parecer nerviosos. Los instructores mantuvieron su objetividad académica mientras confirmaban en privado sus evaluaciones iniciales sobre las capacidades de combate humano. Beck se encontró genuinamente impresionado por los instintos defensivos de la humana, aunque los reconoció como productos de la evolución de una especie de presa en lugar de un entrenamiento guerrero. Su habilidad para evitar sus golpes demostraba reflejos admirables, incluso si sus técnicas carecían de cualquier apariencia de forma adecuada o base filosófica. Este era exactamente el tipo de intercambio cultural que la academia estaba diseñada para fomentar, especies superiores proporcionando experiencias educativas para sus vecinos galácticos menos desarrollados. Lo que hizo que lo que sucedió a continuación fuera aún más impactante. La transformación ocurrió tan rápido que la mayoría de los observadores inicialmente se la perdieron por completo. Un momento, Riley estaba retrocediendo ante la última demostración de Beck de la técnica del río en cascada, y al momento siguiente estaba dentro de su guardia con uno de sus brazos torcido detrás de su espalda en un ángulo para el que la anatomía altariana definitivamente no estaba diseñada. El crujido fue audible en toda la arena. La expresión de Beck cambió de una instrucción confiada a una sorpresa confusa y luego a un horror naciente a medida que su sistema nervioso registraba que su brazo izquierdo secundario estaba ahora doblado en una dirección que violaba varios principios fundamentales de la ingeniería esquelética. El dolor golpeó aproximadamente medio segundo después, seguido inmediatamente por la comprensión de que ahora estaba inmovilizado por alguien con quien había estado jugando casualmente durante los últimos 8 minutos. El silencio que siguió fue del tipo de quietud profunda generalmente asociada con desastres naturales o experiencias religiosas particularmente significativas. 300 espectadores intentaron simultáneamente procesar lo que acababan de presenciar mientras sus cerebros insistían en que tales cosas no deberían suceder de acuerdo con ninguna ley conocida de la física, la biología o el sentido común.
Riley soltó su agarre y dio un paso atrás con la misma eficiencia tranquila que había mostrado durante todo el combate. Su expresión permaneció neutral, como si romper el brazo de un oponente superior fuera simplemente otro ejercicio de entrenamiento de rutina. Ofreció a Bex un leve asentimiento que podría haber sido un reconocimiento de un combate bien peleado. Luego se volvió hacia los instructores para esperar cualquier conclusión formal que se requiriera. Bex, mientras tanto, descubrió que gritar en 4 idiomas diferentes simultáneamente era físicamente posible y emocionalmente satisfactorio, aunque no hacía nada para abordar su situación médica inmediata. Su entrenamiento filosófico lo había preparado para la posibilidad de la derrota, pero de alguna manera el plan de estudios había omitido los protocolos específicos para que una forma de vida supuestamente inferior reorganizara tus apéndices. El equipo médico descendió con el tipo de eficiencia práctica que sugería que este no era su primer encuentro con lesiones de entrenamiento en la academia, aunque el aspecto de la inversión de roles entre especies era ciertamente novedoso. Los armónicos de la doctora Said cambiaron a lo que solo podía describirse como fascinación académica mezclada con el equivalente cristalino del desconcierto. Su evaluación inicial de las capacidades de combate humano claramente iba a requerir una revisión significativa. El instructor Bohr se acercó a Riley con el tipo de respeto cuidadoso generalmente reservado para municiones sin explotar o estudiantes que acababan de demostrar capacidades que sus archivos no habían mencionado. Su piel llena de cicatrices le había enseñado a reconocer a verdaderos guerreros independientemente de la reputación general de su especie, y lo que acababa de presenciar sugería que el potencial militar humano podría haber sido algo subestimado por los servicios de inteligencia galáctica. El filósofo de combate Franks se encontró contemplando implicaciones filosóficas que no estaban cubiertas en los textos tradicionales de guerreros altarianos. El concepto de una especie supuestamente inferior derrotando a una superior mediante una técnica superior desafiaba varias suposiciones fundamentales sobre la excelencia en el combate y la jerarquía de las especies. Esto iba a requerir una meditación extensa y posiblemente algunas revisiones incómodas a la doctrina establecida. Las casas de apuestas, mientras tanto, enfrentaron el tipo de crisis matemática que ocurría aproximadamente una vez por rotación galáctica cuando todas las probabilidades establecidas demostraban estar catastróficamente equivocadas. Varios corredores de apuestas declararon la bancarrota inmediatamente, mientras que otros revisaron apresuradamente sus algoritmos para tener en cuenta variables que no habían considerado relevantes anteriormente para la predicción de combate. Riley respondió a las preguntas de los instructores con la misma calma práctica que había mostrado durante todo el incidente. Sí, estaba ilesa. No había tenido la intención de causar daño permanente. La técnica que había empleado era un entrenamiento defensivo estándar de su planeta natal, nada particularmente exótico o avanzado. Parecía genuinamente desconcertada por el nivel de sorpresa que su victoria había generado, como si el resultado hubiera sido obvio para cualquiera con habilidades básicas de reconocimiento de patrones. El personal administrativo de la academia pasó las siguientes horas revisando apresuradamente sus protocolos de seguridad específicos para humanos mientras se preguntaban simultáneamente qué otras técnicas básicas de entrenamiento defensivo podrían poseer casualmente sus estudiantes más nuevos. Las reclamaciones de seguros iban a ser interesantes de explicar, particularmente la sección que trataba sobre las evaluaciones de capacidad de las especies y su relación con los cálculos de las primas. Otros estudiantes humanos se encontraron repentinamente populares como compañeros de entrenamiento. Aunque estas invitaciones llevaban un tono notablemente diferente al de las solicitudes anteriores, el desdén casual que había caracterizado la mayoría de las interacciones interespecies fue reemplazado por un respeto cauteloso que sugería un recálculo significativo de las suposiciones sobre las limitaciones humanas. Bex pasó las siguientes semanas en el ala médica, con su brazo sanando bajo el cuidado de especialistas que tenían amplia experiencia con lesiones de combate, pero relativamente poca experiencia con humanos como algo más que curiosidades académicas. Su recuperación se complicó por la necesidad de procesar no solo el trauma físico, sino las implicaciones filosóficas de la derrota ante alguien a quien había subestimado fundamentalmente. El informe oficial del incidente de la Academia clasificó el combate como un ejercicio de entrenamiento interespecies exitoso con resultados educativos inesperados. La versión no oficial, que circuló a través de las redes de chismes y las casas de apuestas,
incluía un lenguaje considerablemente más colorido y varias teorías sobre la evolución humana que habrían horrorizado a los xenobiólogos de toda la galaxia. La evaluación revisada de la Dra. Seitz sobre las capacidades de combate humano incluyó extensas notas al pie, múltiples descargos de responsabilidad y una recomendación de que los estudios futuros emplearan tamaños de muestras significativamente mayores antes de sacar conclusiones sobre el potencial militar de cualquier especie. Su forma cristalina había desarrollado lo que otros miembros de la facultad juraban que era el equivalente armónico de una risa nerviosa cada vez que surgía el tema de la fisiología humana en las discusiones académicas. La percepción de la galaxia sobre la humanidad experimentó lo que los historiadores diplomáticos clasificarían más tarde como un ajuste menor pero significativo en los parámetros de evaluación de amenazas. Varias especies que anteriormente habían visto a los humanos como fuentes convenientes de anécdotas divertidas comenzaron a solicitar información más detallada sobre las capacidades militares de la Tierra y sus metodologías de entrenamiento. Las negociaciones comerciales que se habían estancado debido al estado primitivo humano fueron repentinamente revisadas con un lenguaje considerablemente más respetuoso y mejores términos. Pero quizás el cambio más significativo ocurrió en el propio programa de entrenamiento de la academia. Los combates amistosos que alguna vez se habían caracterizado por la superioridad casual y la condescendencia educativa ahora se abordaban con lo que los instructores llamaban cuidadosamente precaución apropiada y respeto mutuo. Las probabilidades de apuesta se volvieron significativamente más conservadoras, y varias especies desarrollaron intereses repentinos en técnicas defensivas que sus culturas guerreras habían descartado previamente como indignas de consideración. La ironía, por supuesto, era que la victoria de Riley se había logrado a través de exactamente el tipo de entrenamiento práctico y sin glamour que los enfoques más teatrales de la academia habían pasado por alto. Mientras que otras especies desarrollaban elaborados marcos filosóficos para la excelencia en el combate, los humanos aparentemente se habían centrado en el simple principio de hacer que sus oponentes dejaran de funcionar de manera efectiva. Era brutalmente eficiente, carecía por completo de mérito artístico y era absolutamente devastador en su aplicación práctica. La galaxia había pasado siglos desarrollando teorías sofisticadas sobre la superioridad en el combate, la jerarquía de las especies y la relación entre las capacidades físicas y el potencial guerrero. Una sola hembra humana acababa de demostrar que, a veces, el factor más importante en cualquier pelea no era la preparación filosófica o la complejidad técnica, sino simplemente la voluntad de romperle el brazo a alguien cuando la situación lo requería. La noticia del incidente se extendió a través de las redes de comunicación galáctica con el tipo de velocidad generalmente reservada para escándalos de celebridades o desastres económicos. En 3 días estándar, el combate había sido analizado por estrategas militares en 47 mundos diferentes, cada uno llegando a conclusiones que iban desde una leve preocupación hasta un pánico total sobre las capacidades de combate humano. El video capturado por los sistemas de grabación de la Academia con fines educativos se convirtió en el video de entrenamiento más visto en la historia militar galáctica, superando incluso el legendario desastre del tornado de plasma de las tropas de choque de la hegemonía de hace 2 siglos. Las academias militares en todo el espacio conocido comenzaron a revisar apresuradamente sus protocolos de evaluación de amenazas. El alto mando altariano, en particular, se encontró respondiendo preguntas incómodas sobre cómo su cultura guerrera supuestamente superior había producido un estudiante que podía ser derrotado por lo que sus propios informes de inteligencia habían clasificado como una especie bípeda primitiva con potencial de combate limitado. Las implicaciones políticas eran asombrosas, especialmente considerando que Vex no era cualquier estudiante, sino el heredero al trono altariano. La comunidad científica del colectivo cristalino entró en lo que solo podría describirse como una sobremarcha académica, exigiendo una investigación extensa sobre la fisiología humana, los métodos de entrenamiento y los antecedentes evolutivos. La Dra. Seitz se encontró nombrada para encabezar un comité de xenobiología de emergencia encargado de determinar si los humanos representaban una amenaza no reconocida previamente para la estabilidad galáctica. Sus informes iniciales, que incluían frases como subestimación sistemática de las capacidades de la especie y fallas fundamentales en las metodologías actuales de evaluación de amenazas, hicieron que varios gobiernos revisaran discretamente sus posiciones diplomáticas con respecto a la Tierra. Las ramificaciones económicas demostraron ser igualmente significativas.
Los sindicatos de apuestas interestelares, habiendo perdido cantidades masivas de moneda en lo que habían considerado la apuesta más segura de la galaxia, comenzaron a investigar si el combate había sido amañado. Cuando su análisis confirmó que Riley simplemente había sido mejor en el combate de lo que nadie había anticipado, varias operaciones de juego importantes declararon la bancarrota, mientras que otras revisaron apresuradamente sus algoritmos de probabilidades específicos para cada especie. La frase factor humano entró en la terminología financiera galáctica como una advertencia sobre los peligros de asumir resultados predecibles basados en datos incompletos. La misión diplomática de la Tierra, que había estado operando desde una posición de debilidad suplicante desde la introducción de la humanidad a la sociedad galáctica, de repente se encontró recibiendo solicitudes de acuerdos de cooperación militar y programas de intercambio tecnológico. La embajadora Patricia Harris, que había pasado meses siendo despedida cortésmente por burócratas alienígenas, descubrió que sus solicitudes de citas ahora eran aceptadas con una eficiencia notable. La percepción de la galaxia sobre la humanidad había cambiado de primitivos inofensivos que buscaban orientación a incógnitas potencialmente peligrosas que requerían una gestión cuidadosa. La propia Riley permaneció en gran medida ajena a las implicaciones más amplias de su victoria, centrándose en cambio en su entrenamiento continuo en la academia. Expresó una leve sorpresa cuando se le informó que su combate de entrenamiento se había convertido en un tema de discusión política interestelar, comentando que simplemente había empleado técnicas defensivas estándar enseñadas en las instalaciones de entrenamiento militar básico en todo el espacio humano. Esta revelación casual provocó indagaciones frenéticas sobre el sistema de educación militar de la Tierra y si todos los humanos poseían capacidades similares. El plan de estudios de la Academia experimentó modificaciones significativas en respuesta a lo que los administradores llamaron cuidadosamente conocimientos pedagógicos recientes. Se agregaron nuevos cursos que cubrían las fallas de evaluación de amenazas basadas en suposiciones, mientras que los programas existentes se expandieron para incluir módulos sobre la variación de la capacidad de las especies y la importancia de la recopilación de inteligencia integral. El programa de combate amistoso fue suspendido temporalmente a la espera del desarrollo de mejores protocolos de seguridad y procedimientos de evaluación de participantes más precisos. Otros estudiantes humanos en la academia encontraron sus dinámicas sociales dramáticamente alteradas. Donde antes habían sido tratados con benevolencia condescendiente, ahora encontraban un respeto cauteloso teñido de curiosidad genuina sobre sus antecedentes de entrenamiento. Los grupos de estudio que habían excluido cortésmente a los humanos comenzaron a extender invitaciones, mientras que los instructores de combate solicitaban demostraciones de técnicas defensivas humanas típicas con fines educativos. El impacto psicológico en los estudiantes no humanos resultó particularmente profundo. Generaciones de suposiciones de superioridad de especie habían sido desafiadas por una sola demostración de efectividad práctica sobre la sofisticación teórica. Varios estudiantes de culturas guerreras solicitaron transferencias a diferentes programas, alegando que necesitaban tiempo para reevaluar sus enfoques filosóficos sobre la excelencia en el combate. Los servicios de consejería de la academia informaron un aumento significativo en las citas relacionadas con lo que los psicólogos llamaron problemas de ajuste de confianza de especie. La recuperación de Beck se convirtió en un asunto de preocupación diplomática, así como una necesidad médica. Su padre, el rey de la guerra altariano, había planeado inicialmente exigir satisfacción por la lesión de su hijo hasta que se le informó que el combate se había llevado a cabo de acuerdo con los protocolos establecidos de la academia y que Beck se había ofrecido como voluntario para el encuentro. Las implicaciones políticas de que un heredero real fuera derrotado por una hembra humana requerían un manejo delicado para evitar incidentes diplomáticos más amplios entre el imperio altariano y la presencia interestelar emergente de la Tierra. La Academia de Combate Sepian continuó su misión de fomentar el entendimiento interespecies a través de la violencia ritualizada, aunque el entendimiento que se fomentaba era algo diferente al originalmente previsto. Los estudiantes aprendieron lecciones valiosas sobre las suposiciones, el respeto y la importancia de una evaluación de amenazas adecuada. Los combates amistosos siguieron siendo amistosos, pero con el tipo de amistad que proviene de la cautela mutua genuina en lugar de la superioridad cómoda. Los establecimientos militares de la galaxia comenzaron a realizar revisiones integrales de sus métodos de recopilación de inteligencia,
particularmente con respecto a las especies que habían sido descartadas casualmente como no amenazantes. Varios conflictos que se habían considerado inevitables se pospusieron discretamente, a la espera de una mejor comprensión de las capacidades reales de todos los participantes. La frase protocolos Riley-Chen entró en la terminología militar como una abreviatura de la importancia de una evaluación precisa de amenazas, independientemente de las aparentes limitaciones de la especie objetivo. El cambio práctico más inmediato ocurrió en los deportes de combate en todo el espacio civilizado. Las ligas de lucha profesional, que habían operado bajo divisiones segregadas por especies durante milenios, se encontraron enfrentando una demanda sin precedentes de combates de exhibición interespecies. Los promotores que habían construido carreras sobre resultados predecibles descubrieron de repente que la imprevisibilidad era mucho más rentable que la certeza. La Federación de Combate Galáctico estableció apresuradamente nuevas clases de peso y capacidad mientras luchaba por desarrollar estándares de competencia justos para seres cuyas ventajas fisiológicas variaban de formas que sus libros de reglas nunca habían contemplado. El régimen de entrenamiento de Riley se convirtió en un tema de intenso interés académico. Los investigadores de la academia documentaron su rutina diaria con el tipo de atención meticulosa generalmente reservada para descubrimientos arqueológicos o fenómenos cuánticos particularmente raros. Descubrieron que el entrenamiento militar humano enfatizaba la aplicación práctica sobre el conocimiento teórico, centrándose en técnicas que funcionaban eficientemente en lugar de aquellas que parecían impresionantes o tenían un significado filosófico. Este enfoque desconcertó a los instructores de especies cuyas tradiciones de combate valoraban la expresión artística y la instrucción moral tanto como la efectividad táctica. El enfoque humano de la guerra, tal como se reveló a través de la competencia casual de Riley, sugería una especie que había evolucionado bajo condiciones que requerían una resolución constante de problemas prácticos en lugar de una resolución de conflictos ritualizada. Donde otras especies habían desarrollado elaborados códigos de honor de combate, los humanos aparentemente habían desarrollado una inquietante disposición a hacer lo que fuera necesario para lograr la victoria. Esta crueldad pragmática, disfrazada bajo la cortesía diplomática y las aparentes limitaciones físicas, representó un cambio de paradigma en la forma en que los planificadores militares galácticos abordan el pensamiento estratégico sobre la posible participación humana en futuros conflictos. Y en algún lugar del ala médica, Bexcarat contemplaba las implicaciones filosóficas de su derrota mientras su brazo sanaba y su ego experimentaba lo que sus instructores llamaban diplomáticamente reconstrucción educativa. Había aprendido lecciones valiosas sobre el combate, el respeto y los peligros de subestimar a los oponentes basándose en información incompleta. Había sido, según todas las medidas académicas, una experiencia educativa altamente exitosa, aunque probablemente hubiera preferido un plan de estudios menos doloroso y ciertamente uno con menos ramificaciones políticas interestelares. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.